Buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien, Dios les bendiga. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 42 de Génesis y he titulado este devocional Dios trata nuestros corazones en su tiempo. Y es que este capítulo es un capítulo de transición frente a lo que ha venido pasando en la historia de José. En los capítulos anteriores se nos ha hablado de cómo fue tratado cuando era pequeño, cómo fue vendido, cómo llegó a Egipto. Pero para esta altura y desde el capítulo anterior ya vemos a José en una posición de autoridad. Y en los próximos capítulos veremos el desenlace, de esta historia. Pero este capítulo nos deja una enseñanza muy importante. A pesar de ser un capítulo de contexto de lo que va a ser el próximo capítulo y lo que vamos a ver, el perdón de las familias, nuevamente la unión, podemos ver cómo Dios trata los corazones tanto de José como el corazón de Jacob, como el corazón de los hermanos de José. Y esto nos deja una gran enseñanza, mis hermanos, y es que a pesar de que nosotros no podamos ver cómo está actuando Dios, cómo se está desenvolviendo frente a nuestras oraciones, o incluso sin nosotros orar, Él tiene un plan que va desenvolviendo. Y iremos viendo esto poco a poco a lo largo de este capítulo. Entonces, en este capítulo se nos empieza a mostrar lo que sucede, y lo primero en contexto y el cumplimiento del sueño que había tenido Faraón. Aquí se presenta una hambruna. Entonces Jacob, padre de José, se da cuenta que hay alimentos en Egipto y le dice a sus hermanos: ¿ustedes qué hacen aquí como ociosos? ¿Por qué están mirando? He oído que en Egipto hay, entonces desciendan allá y vayan y compren, para que así nosotros no muramos. Entonces ellos hicieron así. Fueron los 10 hermanos de José. Solo uno no fue y se quedó, y fue el hermano menor de José, porque Jacob no permitió que él fuese. Entonces Benjamín se queda, pero es interesante o importante lo que dice en los versos 4 y 5, y la razón es porque él no quiere que a Benjamín le suceda algo. Entonces podemos ver aquí que aún en el corazón de Jacob hay tristeza por lo que ha sucedido con José, y recordemos que para Jacob José ha muerto. Sin embargo, los únicos en estos momentos que saben qué realmente ha pasado son los otros hermanos de José y por supuesto nuestro Señor. Entonces estos 10 hermanos de José van a Egipto, y al llegar allá se encuentran con que José mismo estaba enseñoreando en la tierra, y él mismo estaba presente cuando se entregaba, nos hacía el cambio de dinero por el trigo que iban ellos a comprar. Y nos dice el verso 6 que llegaron allí y se postraron en tierra, se inclinaron frente a José. Y nos dice que José reconoció que eran sus hermanos, conoció, los distinguió, sabía que eran ellos. Y al verlos, les habló de forma áspera. Nos dice el versículo 7, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron que venían de Canaán a comprar alimentos. Y el Señor nos deja ver aquí en el verso 8 que José sí conoció que eran sus hermanos, pero ellos no se dieron cuenta que estaban frente a su hermano menor, que lo tenían ahí frente a todo lo que habían hecho. Y miren qué importante el verso 9, que nos entrega un contexto para lo que vamos a ver. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Esos sueños que vimos en los capítulos anteriores, donde él estaba puesto enseñoreando en una posición superior, no solo a sus hermanos, sino que también a su padre, y que por el cual había recibido un escarnio o no les habían creído lo que él había soñado, aquí se viene a cumplir. Y eso nos habla del corazón de José, que él había guardado hasta ese día. Estaba esperando el cumplimiento de ese sueño. Y al acordarse de eso, miren lo que dice él. Dice: ustedes son espías, ustedes han venido a nuestro país a mirar porque tenemos alimento, ustedes vienen a espiar y no vienen a comprar alimentos. Y ellos dicen: no, nosotros somos honrados, le responden a José en el verso 11, somos tus siervos, nunca hemos sido espías. Pero José aún se mantiene en su palabra y dice: no, para ver lo descubierto del país habéis venido, nos relata el verso 12. Y ellos insisten: somos 12 hermanos, hijos de un varón que está en la tierra de Canaán. Dice: he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Y wow, ven a lo que me refiero desde un principio. Dios está trabajando en los corazones. ¿Qué posibilidades hay? No solo que los hermanos de José volvieran y se encontraran con José en esa posición, sino que el diálogo que hay entre ellos sea este.
porque José en su corazón ha albergado todo ese tiempo el cumplimiento del sueño, ha albergado en su corazón lo que sucedió con sus hermanos, cómo no lo querían, cómo lo vendieron, y cómo la expresión que ellos usan aquí es y otro no aparece. Yo personalmente creo que eso tuvo que haber clavado una daga en el corazón de José. Y él insiste, José dice, no, ustedes son espías y van a ser probados en esto, en que voy a tomar de uno de ustedes como preso y el resto irán a casa y sus palabras serán probadas. Entonces, si fueren a casa y volviesen y trajeran al hijo menor, es decir, el hermano menor, el que se quedó en la tierra, es decir, Benjamín, yo sabré que ustedes no son espías y su palabra será probada. De lo contrario, moriréis. Es lo que se nos dice hasta el versículo 20. Y bueno, y el final de este verso dice, y ellos lo hicieron así. Pero el verso 21 nos revela qué había en sus pensamientos, qué había en su corazón, y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos su angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén aquí aparece, aquel Rubén que dijo en aquel momento, no lo maten, más bien pongamos una cisterna, aquí está. Y dice que recordándoles, ¿no les dije yo, no pequéis contra el joven y no me escuchaste? Y además les dijo, aquí se nos está demandando el pago de eso. Ellos habían dicho, bueno, aquí ya las consecuencias de nuestro pecado nos ha alcanzado. Lo que además no sabían era que José estaba entendiendo lo que ahí sucedía, porque había intérprete en medio de ellos. Y se nos dice que se apartó de ellos y lloró. Como les dije, mis hermanos, esto solo puede ser una diosidencia. Todos estos años, Dios ha trabajado en el corazón, ha trabajado en el carácter de José, y también lo ha hecho por el otro lado con Jacob y con sus hermanos. Todo para traer un encuentro acá. Y saben, en otros devocionales hemos visto cómo la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y que muchas veces nosotros, frente a la injusticia, pedimos un justo juicio, decimos nosotros, e ideamos, maquinamos qué pudiera ser acorde. Y hemos dicho en otros devocionales que el corazón de Dios es que el impío se arrepienta, que haya reconciliación, y así nos lo modeló nuestro Señor Jesucristo. Pensemos por un segundo, nosotros en la posición de José, ¿cuál hubiera sido nuestro pensamiento? Okay, si me venden, ¿yo qué debería hacer con mis hermanos? ¿Cuál sería el justo castigo para ellos? ¿Qué hubiéramos pedido a Dios que hiciese con ellos para que se nivelara el nivel de agravio que se hubiera hecho contra nosotros? Pero aquí vemos el deseo puesto en práctica de Dios para con los hombres, y es que haya una reconciliación que veremos en los próximos capítulos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Claro, cada uno de ellos tuvo que ser formado en su carácter y corazón previamente. Cada uno de ellos tuvo que vivir situaciones diferentes como consecuencia de sus decisiones. Pero al final el Señor terminó uniéndolos, terminó trayendo perdón a esta familia, no dejándolos sin consecuencia, vuelvo y aclaro, pero trayendo, ahí sí, el justo juicio, pero de Dios, no de nosotros. Porque si bien vemos que José está sufriendo, los hermanos están sufriendo, y ya veremos un poco más adelante que Jacob también sufrirá, pero todo terminará para bien. Y es un ánimo para nosotros en la situación que estemos viviendo, sea de justicia o injusticia, a aprender a esperar en Dios. Todo corazón que esté roto, malherido, que esté pasando por una situación difícil, el Señor lo va a tratar en su tiempo. Y si algo hemos podido ver de la vida de Jacob es que Dios trata el corazón de Jacob en muchas formas. Ya lo ha hecho con sus padres, también lo hizo con su hermano Esaú, y ahora está viendo varias particularidades con sus hijos a lo largo de toda la historia. Continuemos. Entonces José llora y toma como preso entre los hermanos a Simeón y le dejó ahí. Y después manda a José a que llene los sacos de trigo de sus hermanos y que les devolviesen el dinero poniéndole en el saco. Es decir, no les iba a decir que les devolvía el dinero, que les estaban dando comida gratis, sino que lo puso en su saco. Y les dieron esa comida, y los hermanos hicieron como habían quedado. Pusieron el trigo en el asno y se fueron de allí. Se nos dice en el verso 27 que cada uno abre el saco para dar de comer a sus asnos en vuelta a Canaán y ven el dinero.
Y miren el pensamiento que viene a ellos cuando se dan cuenta. Dicen, mi dinero se me ha devuelto y está aquí en mi saco. Y se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron el uno a otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ya primero, miren cómo avanza no solo los sentimientos, sino la conciencia, cómo trata Dios con ellos. Primero dicen, se nos está demandando la sangre de lo que hicimos. Ahora, quien está detrás de esto es Dios. ¿Qué nos ha hecho? ¿Por qué en estos momentos se nos entrega el dinero y la comida? Puede haber un peligro, que es algo que sucederá también en los próximos capítulos, que sean ellos tratados como ladrones. Pudo haber sido ese el miedo ahí. Pero hay un reconocimiento de la soberanía de Dios y es importante que las cosas que pasen en nuestra vida, mis hermanos, sean llevados a pensar de esta forma. Bueno, Dios, ¿qué está tratando de hacer en mi vida? Porque cada cosa que sucede en nuestra vida, a los que amamos al Señor nos ayuda para un bien. No podemos develar, ver lo que hay delante, pero Dios sí lo hace. Y sus caminos son perfectos, son sendas de justicia, pero también de amor, que también traen corrección, pero son perfectos. Como lo vemos con esta familia que pasará. Es un gran aliento para nosotros esta historia que se nos ha dejado aquí en Génesis. En el verso 29 dice que venidos a Jacob en tierra, le contaron todo lo que había diciendo y les contaron que aquel varón, el Señor de la tierra, les había hablado ásperamente, que los trató como unos espías, que ellos se defendieron y dijimos, nosotros somos honrados, que somos dos hermanos, que nuestro padre se quedó en Canaán con uno y que es el menor y que hay uno que no aparece. Entonces, él al ver nuestra historia, creyendo que éramos espías, dijo, voy a conocer si en realidad lo que dice es verdad y si son honrados. Y le dijeron, dejen uno conmigo, uno de nuestros hermanos debía quedarse allá. Y tomaron entonces a Simeón. Y les dio comida para suplir el alimento de vuestras casas, nos dice el versículo 33. Todo esto se lo estaba contando a Jacob. Pero le tienen que decir ahora el padre, y es lo que nos dice el 34. Tráeme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no seáis espías, sino hombres honrados. Así que os daré a vuestro hermano y negociaréis así en la tierra. Entonces terminan de contarle esas cosas a Jacob, de que aparentemente todo ha salido bien, pero hay una condición, que deben volver con Benjamín para que también ahora José les entregue a Simeón y puedan hacer negocios entre Egipto y esta familia de Jacob que está en Canaán. Y ellos vacían los sacos y dicen, mira, no solo nos han dado comida, sino nos han dado devuelto el dinero. Y al ver esto nos dice nuevamente en la Biblia, en el verso 35, que tuvieron temor. Entonces Jacob dice, me habéis privado de mis hijos. Ya habla de varios y nuevamente sale a relucir lo que hay en el corazón de Jacob. Primero José no aparece, ahora Simeón lo dice tampoco, pero está encarcelado. Y ahora ustedes se quieren llevar a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. Y haciendo un alto, no es como por pensar o decir que realmente Jacob mereciera algo, sino que es el trato de Dios en su vida. Recordemos lo que fue la vida de Jacob, todas las astucias y las artimañas. Todo, mis hermanos, termina trayendo una consecuencia. Pero en Dios esas consecuencias pueden ser para formación de nuestra vida, porque este luto, este dolor que veremos a continuación, será convertido en un gran gozo, y será convertido no solo en gozo para Jacob, sino en el cumplimiento del plan de Dios para el pueblo de Israel. No se nos olvide que Dios le dijo a Abraham que su pueblo estaría 400 años como esclavos en tierra ajena, y eso sería en Egipto. O sea que esto debía suceder. Lo que nos deja pensar que a veces estar en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, nos puede poner en situaciones no tan cómodas a nuestros ojos. Pero mientras estemos en los planes de Dios, será así una bendición y traerá gozo a nuestras vidas. Entonces, después de que Jacob dice todas estas palabras, Rubén habla y le dice, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Es decir, si yo me llevo a Benjamín y no lo traigo, tuyos son mis dos hijos. Tan tremendo es el corazón y el dolor de Jacob que Benjamín lo que hace es proponer un intercambio. Entonces le dicen, dámelo a mi mano que yo lo devolveré a ti. Si algo vemos aquí en el corazón de Benjamín es que él no va a permitir por ningún motivo, o al menos eso está en su pensamiento,
de que algo similar pase, como sucedió años atrás con José. Y la respuesta de Jacob es contundente, dice: no va a descender mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. Recordemos que para él José está muerto por el engaño de sus hijos, y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Mis hermanos, nuevamente, este es el corazón en proceso de tratamiento de Jacob por parte de Dios. Hay un gran dolor y está renuente a ver lo que está pasando. Varias aplicaciones y consejos pudiéramos sacar de esto. No aplicarlo directamente al contexto, porque los tiempos en que sucedió esto no son los mismos tiempos de nosotros. Pero como creyentes es muy importante ante el dolor y los sentimientos siempre buscar la guía del Señor. A buscar la guía del Señor nos pone en el camino correcto. Le hubiera dado un entendimiento a Jacob de saber de que esto debía suceder y que lo permitiese, porque más adelante vendría la bendición para él y para toda su familia. Para terminar, quiero recapitular y dejar en claro el mensaje de este capítulo. Dios trata nuestros corazones en su tiempo. A pesar de que no podamos ver cómo Él está obrando frente a las situaciones de nuestra vida, Él está permitiendo que las cosas sucedan para el beneficio de su plan. Y eso se puede ver en nuestras vidas reflejado como gozo, en momentos como sufrimiento, pero todo para alinearnos a su plan, a su carácter, a moldearnos a lo que Él tiene para nosotros. Y ese es el mejor consejo que siempre les podemos entregar desde la perspectiva bíblica: confiar en la soberanía de Dios y descansar en Él. En el próximo capítulo veremos el desenlace, en los próximos capítulos el desenlace de esta historia y cómo todo termina tomando un rumbo para bien y de bendición. Mis hermanos, espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas y confíen en el Señor siempre. Dios les bendiga.